días a todos. Soy Sara Chávez, portavoz de Vox Caudete. Estoy aquí para presentaros las noticias más relevantes de la semana. Santiago Abascal nos recordó a todos en el desayuno informativo del periódico El Debate lo mentiroso que ha sido Pedro Sánchez desde antes incluso de comenzar la legislatura. Dudamos que haya una sola persona en este universo que siga creyendo una sola de las palabras que salen de su boca. Pero como también nos recuerda Abascal, se termina uno de los peores periodos de la historia de España. Escuchémoslo. Creo también que debemos tener esperanza y ser conscientes de lo que enfrentamos el día 23 de julio, porque termina la legislatura de la mentira a los electores. Quizá nunca en la democracia española se perpetró una mentira de tal naturaleza como la perpetrada por Pedro Sánchez cuando prometió hasta la saciedad que no pactaría ni con el terrorismo ni con el separatismo golpista, ni incorporaría a los comunistas al gobierno, y lo prometió entrevista tras entrevista hasta el último día de la campaña electoral y lo incumplió solo 3 días después, convirtiendo en probablemente no soberanas las decisiones que las Cortes Generales han tomado durante estos 4 años. Lo digo porque a veces se dice que lo que un Parlamento decide es la expresión de la soberanía del pueblo, y normalmente es así, pero cuando un presidente del Gobierno concurre a las elecciones mintiendo a los electores de una manera tan brutal, lógicamente las decisiones emanadas del Congreso de los Diputados dejan de ser exactamente decisiones que emanan de la soberanía del pueblo español. Termina la legislatura de la traición a muchos españoles que creen en la unidad, que creen en la convivencia y las libertades, de la traición por parte de un Gobierno que ha incorporado a la dirección del Estado, en palabras del anterior vicepresidente, a ETA, al separatismo golpista y al comunismo después de 80 años de historia en España. Y termina la legislatura del ataque a las libertades de los españoles, a las libertades de las familias, de los padres para elegir la educación, de los catedráticos para poder hablar de la historia de España libremente, y también del ataque a la dignidad humana en todos los órdenes y a la vida de los más débiles y de los que más sufren. Termina la legislatura del ataque a la división de poderes y del asalto a todas las instituciones independientes por parte de este Gobierno, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta el Centro Nacional de Inteligencia, pasando por el Tribunal de Cuentas, por el Consejo General del Poder Judicial e incluso por parte de los tribunales, y qué decir de la Fiscalía General del Estado, que ya sabemos, o ya sabe el presidente del Gobierno, de quién depende. Termina el ataque también a los españoles y a la prosperidad de nuestro pueblo, con un Gobierno que nos ha puesto directamente en el precipicio desde el que se ve la ruina, con un expolio fiscal insoportable para las clases medias, para los autónomos, para las familias, con un gasto político absolutamente inaceptable, con la creación de ministerios ideológicos, con el aumento de asesores y con una deuda pública que se convierte en un lastre insoportable para las futuras generaciones de españoles. Seguidamente, Santiago Abascal nos hacía un resumen de las elecciones del 28 de mayo, unas elecciones que han sido claves para que Vox llegue a ser una alternativa de gobierno. Hemos llegado a acuerdos en todos aquellos sitios donde los partidos han intentado que primasen los puntos comunes y no las diferencias, ya que al final la política está para servir al pueblo y no al revés. El día 28 de mayo creo que se produjo el anuncio de la alternativa. Y el anuncio de la alternativa fue hecho por el pueblo español en unas elecciones en las que nuestros compatriotas se expresaron de una manera muy rotunda, en unas elecciones en las que nos dieron un mandato extraordinariamente claro. Era un mandato de diálogo y de entendimiento para construir la alternativa. Nosotros, desde esa primera noche electoral, lo tuvimos muy claro y comparecimos conscientes de la responsabilidad que nos exige nuestro pueblo, con patriotismo, pidiendo respeto a los electores de Vox y ofreciendo respeto a los electores del otro partido con el que tenemos que construir la alternativa, y lo hicimos con la mano tendida que todavía hoy mantenemos
porque entendemos que la prioridad es echar a Pedro Sánchez el 23 de julio para hacer lo verdaderamente importante, que es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez, no simplemente para un relevo, sino para construir una alternativa. Y, por lo tanto, yo quiero felicitarme y felicitar a los votantes de Vox y del Partido Popular por los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Extremadura. Muchos de ellos, lo saben ustedes, entre extraordinarias dificultades, pero unos acuerdos que creo honradamente que suponen un cambio de rumbo importantísimo, en algunos casos un cambio de rumbo histórico. El hecho de que tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana los padres vayan a poder escolarizar a sus hijos en la lengua española, en la lengua común, en la lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas, es un hito en nuestra historia reciente del que nos sentimos especialmente orgullosos. También por el compromiso adoptado para la derogación de las leyes de memoria histórica, por el compromiso con nuestro campo, con nuestra industria, con nuestra agricultura y con la rebaja fiscal, allí donde hemos alcanzado acuerdos de gobierno. Y ahora nos gustaría que disfrutaran con el baño de masas que Santiago Abascal se dio horas antes de pronunciar su discurso en Barcelona. En pleno mercado callejero, es tan grato ver cómo la gente no solo lo saluda, sino que intentan hacerse una foto con él y le comentan sus problemas, sobre todo los comerciantes que sufren a diario el abuso fiscal por parte del gobierno, que hace que en muchos casos trabajen solo para pagar impuestos. Pero lo más impactante de todo esto es que no se oyen gritos de abucheo, como si les suele pasar a Falconetti. Veámoslo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Y siempre te voto y yo me he dado la cosa. ¡Hola! Muchas gracias. Hombre, si me voy a hacer una foto con él, una no, me voy a hacer dos, si puedo. Muchas gracias. 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 Para que luego digan, ¿eh? Que se vean nuestros bolsos, ¿eh? Nos tienen atosigados. Esa es la mejor manera de subir el sueldo, bajar impuestos. Nos tienen atosigados. ¿Lo tenéis puesto por aquí? Sí, tenemos puesto aquí al lado. Es lo que dice todo el mundo, ¿eh? Los impuestos. Nos matan, claro. Los mercados más caros que hay en Cataluña están de aquí. Más caros de España, ¿eh? de pago de De pago de impuestos, De ¿eh? impuestos. De tasa en el ayuntamiento. Aquí se trabaja por impuestos, ¿eh? Pues ya me iba. ¿Hecha foto? ¿Sí? Bueno, a ver si arregla de verdad. Bueno, estamos. Ahí estamos, a ver si la arreglamos. Fácil no va a ser, ¿eh? 25. Siempre en mercados. Siempre mercado. Toda la familia. Las figuras son buenísimas, ¿eh? Ya somos tercera generación. Tercera. Es más que tiene mi voto, ¿eh? Soy de aquí de Tarragona. Sí. ¿Qué tal? Tío, un placer verte en carne y hueso. Muchas gracias. ¿Quién te saca? Mi hijo. Yo. Venga, a ver. Ya, si yo puedo hacer una foto con usted. Claro que sí, hombre. Gracias, hombre. Encantado. Aquí. Placer. Mi padre lleva aquí 60 años. Los fundadores de aquí, de este mercado. Más o menos, sale cada semana. 400 Cada euros semana. al mes. Sí, Pero claro, que lo tenemos para poco más, ¿eh? A ver si lo arregláis esto. no va a ser fácil. Yo no voy a engañar como vosotros. No va a ser fácil. Eso espero. Pero tenemos claro que... Tú no seas tramposo, ¿eh? No, yo ya digo que es muy difícil. Yo tengo claro que lo de los impuestos es una injusticia, y pero claro, hay que recortar el gasto político Exacto, sí. para poder bajarlo. Gracias. Sí, venga, a ver. La gente joven y la gente grande. ¿Vamos a hacer una foto con usted? Claro que sí. Gracias, encantado. Ja. Estamos, ya sabes, que nosotros queremos... Gitano bueno bajarlos aquí. todos. ¿Qué le vota a usted? Como mucho, muchas Yo gracias. sí, aquí. Gracias. Nada comunista mío. Todavía soy flojo. Todavía de flojo. La gente necesita Venga. más caña. Bueno, Estás hablando con un excomunista y exfundador de Comisiones Obreras de Tarragona. Yo te veo ahí todos los días. a ver, ¿dónde? Miramos aquí. Ley animalista, cosas de caza, animales que tengo propiedad. Toda la vida he vendido animales. Y le están complicando la vida. Me lo han complicado total. Creo que esto no sé si llegará a buen fin, esto de la belleza, pero bueno. Bueno, por Nos van nuestra apretando cada vez parte el compromiso es derogar esa ley. Posteriormente, Abascal dio un discurso dirigido a todos los asistentes, donde les recordó que España es un país libre y que también nosotros somos libres de estar en las calles sin tener que sufrir agresiones. Hay que sentirse orgullosos de nuestra bandera, que es la de todos los españoles.
y mostrarla con orgullo, y que a pesar de lo que mienten a diario en contra de Vox, a día de hoy hemos conseguido 124 concejales en Cataluña. Todos a pecho descubierto, con nuestras banderas en alto, sin miedo a nada ni a nadie, porque los que hoy estáis aquí tenéis un mérito especial, porque quienes habéis venido caminando con vuestras banderas enarboladas desde lejos, sabéis a lo que os enfrentáis, y a pesar de ello lo hacéis, y a pesar de ello estáis aquí, porque no vais a tolerar ni vamos a tolerar que nuestra dignidad, nuestros derechos y nuestra libertad sean pisoteados. Y por eso yo no sé dónde llegaremos, no sé lo que conseguiremos el 23 de julio ni en el futuro, pero simplemente haber conseguido esto, hacer que estéis aquí aún orgullosos, valientes y que hayamos sido capaces de seguir saliendo a la calle, es para mí un motivo de enorme satisfacción, porque els carrers son nostres també. Seguro que recordáis muy bien cuando trataban de desalentarnos y decían que Vox no tenía nada que hacer en ningún sitio. Esos de Vox, un partido que se opone al Estado de las autonomías, un partido que plantea que los partidos que quieren romper la unidad de nuestra patria y nuestra Constitución no deben ser legales. ¿Cómo un partido así iba a tener representación en Cataluña? ¿Sabéis por qué hacen eso? No pueden soportar que estemos en las calles, que estemos en los barrios, que haya 124 concejales de Vox en Cataluña, y no pueden soportar que echemos al cómplice que tienen en el Palacio de la Moncloa, y no pueden soportar que no arriemos ni una sola de las banderas que levantamos hace 4 años, las de la familia, la patria, la unidad, la concordia y las libertades. Aquí vamos a seguir y no vamos a dar ni un solo paso atrás. Adelante con alegría y esperanza para el 23 de julio. ¡Viva Cataluña y viva España! Víctor González, portavoz en la Comisión de Hacienda y portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Económicos de Vox, debatía junto a sus homólogos de Sumar, PP y PSOE en el canal Negocios Televisión la situación económica actual y los desplantes reiterados de la ministra de Hacienda en las comisiones de control, algo que jamás antes había sucedido. Buenas tardes, muchas gracias a Negocios TV por invitarnos a este debate. Y la verdad es que escuchando al portavoz del Partido Socialista y al portavoz de lo que representa la otra parte del gobierno, pues uno se cree que en España, se podría llegar a creer que en España va todo fenomenal, que los españoles viven mejor, que tienen una mayor renta disponible y que tienen un mayor poder adquisitivo, lo cual es una falacia. Como soy el último en esta parte en hablar, pues voy a precisar y me van a permitir que dé algún dato que no se ha dicho. La realidad es que el PIB en términos nominales del año 2019 al 2022 ha sido el segundo más bajo de la eurozona. La realidad es que el PIB real, es decir, descontado por la inflación, ha sido el más bajo de la eurozona. La realidad es que el PIB de España del año 2019 al año 2022, según los últimos datos publicados por Eurostat, ha caído un 1,24. Si miramos otros países, Irlanda ha crecido en ese mismo periodo un 30,2%. ¿Que no les gusta Irlanda? Polonia ha crecido un 11,7%. ¿Que no les gusta Polonia? Hungría ha crecido un 8%. ¿Que no les gusta ninguno de esos tres? Grecia ha crecido más de un 7%. Ese es en el entorno en el cual a mí me gusta compararme, es decir, con nuestros socios europeos, y somos los peores. Los peores. Dice, bueno, no, lo hemos hecho muy bien. No, somos los peores. En 4 años hemos sido los peores. El PIB per cápita, en términos reales, registró la mayor caída de la eurozona, el 6,6%. El porcentaje de ciudadanos en riesgo de pobreza en España es el tercero de la Unión Europea. Estamos igual que Grecia y solo peor que nosotros, un 26% en riesgo de pobreza, solo peor que nosotros. Vamos a decir, economías tan desarrolladas como pueden ser Bulgaria o Rumanía, que son los únicos que están peores que nosotros de toda la Unión Europea. Y a pesar de la ingeniería laboral y estadística que ha llevado el gobierno, la tasa de paro de español, la realidad es que dobla, como han dicho anteriormente, la media de la Unión Europea. Pero sigamos así. A pesar de haber tenido la mayor expansión fiscal que se ha conocido en la historia de la democracia,
y esto es muy importante porque me he traído el programa de hace 4 años, que esto es lo bueno de ir a los debates y yo como soy conservador pues conservo los papeles, el Partido Socialista decía que van a subir los impuestos 5.700 millones. Y los señores de Unidas Podemos, aquel partido, hablaba de un hachazo fiscal de 21.000 millones. Bueno, los datos es que el año pasado los impuestos han subido en el año 2022, 32.000 millones. Y según los presupuestos generales del Estado, este año esperan recaudar 37.000 millones más. Es decir, 6 veces más de lo que decía el Partido Socialista en el programa del año 2019. Y esto no ha servido ni para reducir la deuda ni para controlar el déficit estructural que nos han dejado, que es superior al 4%. Y para finalizar, Santiago Abascal nos recordaba en Torrevieja la manipulación mediática a la que estamos sometidos y la posición sobre la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de personas que están financiadas por nuestros impuestos y que además luego causan situaciones como la que está pasando en Francia. Sino el jefe de la redacción, el poderoso en el despacho, que dice, vamos a cortar lo que ha dicho Vox. Dice, Vox quiere echar a todos los inmigrantes de España, dicen. Pues no, nosotros damos la bienvenida a aquellos que vienen a trabajar con nosotros codo con codo, legalmente, de manera ordenada, respetando nuestras leyes, adaptándose a nuestra manera de vivir. Damos la bienvenida. Es más, yo sé que hoy aquí, como en todos los actos que estamos celebrando, hay una cantidad tremenda de compatriotas de Hispanoamérica, de esas naciones hermanas, de Colombia, de esas naciones hermanas, de Cuba, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de todos esos lugares en los que vive gente con los que compartimos lengua, con los que compartimos historia común, con los que compartimos valores y con los que compartimos hoy nuestro rechazo al socialismo criminal que ha arruinado a sus pueblos, que les ha quitado la libertad y que les ha hecho emigrar. Bienvenidos todos ellos, pero desde luego no damos la bienvenida a las mafias del tráfico de personas, ni a esos que vienen aquí exigiendo derechos que no pueden tener nuestros hijos, exigiendo derechos sin estar dispuestos a aceptar nuestras leyes. No vamos de ninguna manera a aceptar que las mafias del tráfico de personas sean subvencionadas con el dinero público de todos los españoles. Ni vamos a permitir que nuestras fronteras sean un coladero, ni que nuestros guardias, nuestros policías y nuestros militares se vean indefensos en la defensa de las paredes de nuestro hogar, que son nuestras fronteras. Ni vamos a permitir que el que llegue aquí delinca y siga aquí porque entra por una puerta de la comisaría, declara ante un juez, sale por la otra puerta y vuelve a delinquir. Y cuando ha dado una puñalada a alguien, dicen los periódicos, ocultando su nacionalidad normalmente, tenía 109 antecedentes penales. Pues ya podían haber actuado a tiempo, ya podían haberle mandado de vuelta o ya podían haberle encerrado para siempre. Y lo digo porque, y no les veréis a otros hablar de esto, vemos que nos hablan de problemas muy graves, pero que nos pillan a veces un poco lejos. Pero nuestro vecino del norte, Francia, y los franceses están en estos momentos viviendo un momento trágico. Si encendéis las televisiones lo veréis. Lo contarán a su manera, los poderosos, pero están prácticamente a las puertas de una guerra civil y se hablan en esos términos de ello. Con la excusa de una actuación policial que solo los jueces y nadie más que los jueces tendrán que decidir sobre ella, se han lanzado a la calle hordas de antieuropeos a quemar comisarías, a quemar bibliotecas, a apuñalar, a mutilar a gente. Y todavía nos dicen los progres, la izquierda y los poderosos, que eso es fruto de la desigualdad, que eso es fruto de la pobreza. Los españoles que padecen la desigualdad, los españoles que están en riesgo de pobreza, nunca se han lanzado a la calle con cualquier excusa para atacar a la policía, para quemar bibliotecas, para dar puñaladas, para apuñalar niños, ni han ido a Algeciras a matar a un sacristán a puñaladas en una iglesia. Y ahora, para reírnos un poco, veamos a los payasos de la tele. Y no, lamentablemente no son Gaby, Fofó y Miliki. Estos payasos
son los que tenemos que aguantar a diario en las televisiones financiadas por nuestro actual gobierno. En Vox no están en el extremo, son el extremo. Tienen un plan perfectamente premeditado que consiste en degradar las instituciones democráticas. Vox no es una fuerza política más, Vox es una fuerza política que es machista, que es xenófoba, que niega el cambio climático. Que niega la violencia de género, que miente y utiliza la mentira todos los días, que pretende ilegalizar partidos políticos. Terrorismo machista, porque es otro tipo de terrorismo. Porque no hay ningún otro partido con el que se pueda pactar que vulnere tan flagrantemente muchos de los principios democráticos, ni que quiera volver a situar este país en... Mañueco ya no está solo, como varón que compadrea con la extrema derecha, y Feijóo pues ha tomado partido. Esta estrategia de lograr el cambio político apoyándose en un partido populista, nacionalista y situado en el extremo del tablero político. Lo que les gusta votar a esta gente, con lo poco que les gusta la democracia. A ver si al final resulta que Abascal lo que es un poco mari. Este acuerdo me escandaliza por el modelo de sociedad que representa Vox. Hay carteras en el ámbito de Vox, como la de educación, como la de asuntos sociales, que van a gestionar Vox de verdad. Con la perspectiva que tiene Vox de esas materias, educación y asuntos sociales. Te volvería a decir que te vuelvas a leer las propuestas de Vox. Me las he leído, gracias. Hasta luego. Pues ahí lo dejamos. Aquí está nuestro resumen semanal. Y para despedirnos, escuchemos por una vez al inquilino de la Moncloa decir la verdad. Saludos y hasta la semana que viene. Sanchismo es una combinación de tres cosas: de mentiras, de maldades y de manipulaciones. Ya falta menos para que Sánchez salga de la Moncloa. Ahora puedes ayudarle y vigilar que la mudanza se desarrolla con normalidad. ¿Cómo? Hazte apoderado de Vox para asegurarte de que este 23 de julio lo mandas de la Moncloa a su casa.